Hola nuevamente a este episodio del podcast, acá con sus anfitriones Nicolás Vergara. Juan Felipe Vergara. Y Manuela Sánchez. Estamos emocionados porque vamos a tocar un tema bastante controversial que les puede gustar mucho, que genera opiniones divididas. No solo se va a hablar de lo bueno, sino también de lo malo, de las experiencias con docentes. ¿Ustedes qué opinan de eso? Controversial. Denso. No, yo primero quiero decir que esto no va para nadie en específico. Esto, Sí. o sea, no es para, son simplemente experiencias que estamos nosotros, que vivimos nosotros. Entonces, pues que nadie se lo vaya a tomar personal. Son pasas que cosan y ya, o sea. Exacto. Literal, o sea, acá no se van a nombrar profesores, no se van a nombrar estudiantes, ni los buenos ni los malos, universidades, nada. Simplemente fueron experiencias que vivimos nosotros en nuestro proceso como estudiantes. Digamos que en mi caso lo puedo hablar desde dos puntos de vista porque yo fui estudiante y también por mucho tiempo fui docente. Entonces, de alguna u otra manera, tengo una perspectiva desde los dos puntos, ¿sí? Arranquemos con lo más controversial. ¿Cuál fue la gran mala experiencia que tuvieron ustedes en su camino? ¿Quieres iniciar Bueno, tú? voy a empezar yo. En un podcast anterior, en uno de nuestros episodios anteriores, ya había nombrado una de las situaciones que viví, que para mí fue la más, como la que más me marcó. Para nadie es un secreto que yo soy de otro lugar que no es Bogotá, yo soy de Norte de Santander, por ende, Eso, mano. por ende mi acento pues es muy marcado. Ahorita lo he logrado regular, pero pues recién llegué, obviamente yo llegué hablando así súper terrible. Ahorita lo he logrado regular, pero tampoco es tanto. Pero igualmente Entonces, eres orgullosa. no, eso sí, o sea, Sí, yo soy recálcalo porque eso puede ser orgullosamente funable. norte santanderiana, perfecto, mi muñeca. Entonces, un día estaba yo en un laboratorio y pues llegué y le dije algo al docente y me dijo, ¿usted de dónde es? Y yo, ¿por? Y me dijo, ¿de dónde es, Manuela? Y yo, de Norte de Santander, Doc, ¿por qué? Y me dijo, uff, con razón, pero así tal cual. Y yo, ice fría, hielo congelado, frozen, muchachos, porque yo quedé como... Me dijo, con razón usted habla tan horrible. Yo le voy a pedir una cosa, no vuelva a pronunciar una sola palabra acerca mío. Y yo literalmente ese día llegué a mi casa, llamé a mi mamá y le dije como, ¿tú por qué me pariste en ese lugar en el que teníamos que hablar? Obviamente, pues porque me sentí mal, pero yo amo mi acento y yo hablo así siempre, o sea, es inevitable y a mí me encanta. Pero obviamente en ese momento me sentí muy mal y eso me marcó tanto, chicos, Total. que yo llegaba a mi casa y me paraba frente a un espejo y empezaba, hola Boca, o sea, como intentando forzar el acento para que él pues me pidió que por favor nunca volviera a pronunciar una palabra. Entonces cada vez que yo lo veía era como, tímido, pues porque, ¿qué más podía hacer? Pero sí, eso fue lo que más me marcó, Pero obviamente qué horrible. un tema muy denso, a mi mamá le dio mucha rabia, a mi papá también, ellos eran como ese... Sí, Como, ya el resto nosotros lo o sabemos. sea, ya ustedes imaginarán, pero eso fue lo que a mí más me marcó. Ahora, digamos con Pipe, cuéntanos tu experiencia, qué pasó. Bueno, a mí lo que me pasó fue algo que, pues, o sea, fue algo fuerte porque pues me humilló en público. Pero a mí lo que me A pasó uno fue le que... da como risa, pero no tiene Sí. nada de Sí, Sí, o sea, chistoso. eso no tiene risa. Es O sea, eso no da es risa. como, a mí me humilló en público en otro. En verdad, eso Pero- está súper mal. Pero O es sea, malo, no lo hagan. Dios mío. Entonces, yo estaba en Medellín con Manuela. Y él se dio cuenta porque pues él no seguía en Instagram. Como porque lo seguía en Instagram. No sé. Primer Por- consejo, no tengan a un docente en redes sociales. No, mentiras, eso ya No, hoy en sí, día- no importa. Sí, Pero o pues es que sea- yo nunca me imaginé que pues eso iba a ser así. Entonces, pues él no seguía en Instagram. Nosotros subimos historias en Medellín. El problema fue que nosotros, por un inconveniente, no pudimos llegar a la clase de él. Entonces llegamos al otro día y teníamos que entregar un trabajo. Entonces él me vio y me dijo, ay, los vi por ahí muy felices en Medellín, yo no sé qué. Bueno, pues a Manuela le puso 14 unos. Ah, pero poquitos. A mí Poquitos. me puso... 14-1. Manuela se fue, Normal. ella se fue y yo me quedé en clase y ahí me puso 11 unos por quedarme en clase. A mí me puso 3 ceros por irme. Entonces, Más, 3 ceros más. entonces pues yo ya no, ya estaba resignado. Y cuando, bueno, teníamos que entregar un trabajo X,
y él lo vio y él obviamente pues estaba resentido y eso, cogió mi trabajo, lo cogió y se lo llevó para otro salón, para otro laboratorio. Entonces pues a mí se me hizo raro porque pues él estaba ahí siempre. Y yo me fui detrás de él para ver para dónde se lo Qué llevaba. pecado. Y entró al salón de al lado, al otro laboratorio, y lo levantó así enfrente de todos y dijo, esto es lo que ustedes jamás pueden hacer, porque esto es... Y comenzó a decir un poco de cosas, que esto era terrible, que esto estaba súper mal hecho. O sea, me humilló enfrente de, de todos los estudiantes que estaban ahí. Y pues él cuando salió me miró y le dio risa, así con esa risa sarcástica. Y yo quedé literal, ahí sí como dice tú, ahí es frío de hielo. Porque yo no lo podía creer que me había humillado en público enfrente de todos. Porque se le dio la gana. Porque estuvimos en Medellín. Entonces por eso nos puso 14-1, me humilló en público. Y pues eso creo que fue lo más heavy que me pasó. Eso está denso porque primero a mí se me hace que por parte de lo de Manuela siento que meterse con el acento, que es algo propio, innato de uno, de su región, de su ciudad, de donde sea, me parece terrible. O sea, partiendo de ahí me parece horrible. Y segundo, que un profesor tenga la inmadurez, porque no tiene otra palabra, inmadurez, que no se ponga en su lugar, en sus zapatos de docente, de decir, lo vi en Instagram, no sé qué, o sea, me parece tan ridículo, o sea, de verdad ridículo, porque no tiene otra palabra. En mi caso, después de haber escuchado estas anécdotas, en mi caso, yo tengo dos experiencias que me marcaron fuertemente. La primera, cuando yo estaba en pregrado, yo era un poquito gordito, un poquito, nada más. Y yo me acuerdo que una vez una docente, una rehabilitadora, de la nada, yo me acuerdo que yo todo juiciosito llevando a presentarle un trabajo que nos habían puesto a hacer en el laboratorio. Yo así muy juicioso presentándole el modelo, literalmente la vieja esa me miró de arriba abajo, o sea, llegó y me miró así, y llegó y se paró y delante de todo el mundo fue diciendo, yo no entiendo por qué existen odontólogos y médicos gordos. O sea, yo literal, y todo el laboratorio volteó a mirarme así. Y yo literalmente me sentí como un fucking zapato. O sea, me sentí tan chiquito y reconsideré tanto seguir estudiando. O sea, y más por ese comentario. Eso fue una. Y la segunda, y no menos importante, fue en el posgrado. Cuando yo estaba haciendo el posgrado, es muy chistoso porque seguramente si ese profesor ve este podcast, hoy en día somos amigos. Hoy en día él casualmente, bueno, no voy a decir contextos, pero hoy en día somos amigos y él seguramente sabe quién es. En primer semestre había un docente que era terrible en mi posgrado, ¿sí? Y yo me acuerdo que a nosotros, antes de entrar a la especialidad, ya los residentes que iban por encima nos traumaban diciéndonos que iba a ser una experiencia tenaz. Y efectivamente, fue tan terrible que yo siempre quise retirarme en primer semestre del posgrado. O sea, yo decía, me cuestionaba yo por qué estaba estudiando esa especialidad, por qué me había metido a la universidad, todo. Porque literalmente una parte fue en la pandemia, entonces era virtual. Empezamos la clase y era, Nicolás, recuérdeme que vimos la clase pasada. O era así con unos comentarios, era súper de esa docencia desde el terror. O sea, desde que entre más te aterrorice, más vas a aprender y eso. Hoy en día le agradezco. No agradezco la terrorización, ¿cómo se dice? Como el terror que el te inculcó. terror que me inculcó. Pero sí aprendí mucho con él, pero sin embargo fue un terror brutal que a mí nunca se me va a olvidar y hoy en día para mí eso está mal, ¿sí? Porque la docencia, bueno, esa es mi perspectiva como estudiante. Ahora, la perspectiva como docente, o sea, cómo lo vivo yo ya es desde otro punto de vista. Primero, yo soy un docente o fui un docente relajado, un docente que sabe que los estudiantes tienen que aprender de formas distintas, las metodologías, las dinámicas son diferentes, pero y que hay que exigir, sí hay que marcar una disciplina, sí hay que exigir cosas, pedir de otras formas, pero sí definitivamente el terror no puede existir, la amenaza, como entre más grande me veas, entre en una posición más... yo estoy aquí, tú estás allá abajo, entonces más me vas a hacer caso y más vas a tener un respeto hacia mí y entre muchas otras cosas, eso para mí está out. Y traigo en mención los casos que han pasado, por ejemplo, lo que pasó Exacto. de esta persona que tuvo este problema, que perdió la vida, por todos estos rollos que han pasado en las universidades
Entonces eso a mí me parece denso y eso es un tema que siempre hay que poner sobre la mesa. No, y que aparte, muchas veces esos mismos docentes pueden ser los frustrantes a que uno decida retirarse, a que uno decida, sí, malos pensamientos, porque muchas veces uno tiene como ejemplo a esa persona que lo está guiando a uno, uno los tiene como ejemplo. Entonces uno si ve que el docente de uno es súper bueno, uno dice yo quiero ser como él. Pero ya cuando le comienzan a inculcar ese miedo a uno lo que hace es cogerle miedo a la carrera, cogerle miedo a que cuando uno salga qué va a pasar. Sí, entonces pues por esa parte pues sí es feo. Obviamente no le tienen que exigir, pero pues lo mínimo es que le exijan a uno de buena forma y que uno pueda tener un aprendizaje bueno, no uno que quede marcado para toda la vida. Sí, total. Ahí quiero abrir como una pregunta para planteárnosla los tres. Y es, ¿creen que esas malas experiencias con los docentes afectan la forma en que uno ve la profesión? Total. Para mí o sea, yo siento que el mentor de uno es el que, o sea, por eso es que se llaman formadores. Ellos son los verdaderos influencers. Porque, digamos, si yo tengo un docente que es grosero con los pacientes, que es grosero conmigo, que es grosero con los demás estudiantes, yo voy a decir, Dios mío, o sea, ¿yo qué ejemplo tengo acá? O sea, ¿yo cómo voy a seguir el ejemplo de esta persona? Pues entonces yo también, obviamente depende de la persona, pero pues entonces yo no voy a saber cómo tratar de buena manera a un paciente porque no tengo un ejemplo claro de una buena persona. O los docentes que lo humillan a uno, que lo discriminan a uno por el sexo, por la raza, por la nacionalidad, por lo que sea, uno dice como, o sea, ¿qué clase de persona es la que me está formando? ¿Qué clase de persona es la que me está enseñando a mí a cómo ir a enfrentarme a un paciente, cómo ir a enfrentarme a la vida real? Entonces yo siento que del docente dependen muchas cosas de lo que el estudiante va a hacer en un futuro. En cambio, si yo tengo un buen docente que es una buena persona, que me inculca los valores, el respeto, que me enseña porque le gusta enseñar, yo digo, yo quiero ser como esa persona, yo quiero seguir el ejemplo que esta persona me está dando. Entonces yo siento que definitivamente la influencia que nos dan los docentes es importantísima durante toda la carrera. Sí, yo pienso lo mismo. Pero siento que lo más importante es que uno tenga un buen docente que lo entienda a uno, porque muchas veces también en este mundo hay mucha... Y que motiven. Sí, o sea, en este mundo hay mucha competencia. Hay mucha competencia. Entonces, entre estudiantes hay mucha competencia de que quién esté mejor. Entonces, no hay nada más chévere que uno, de pronto, que haya alguien mejor que uno. Y que uno de pronto vaya a su ritmo más lento y que el docente lo apoya a uno, exacto, lo impulse a uno, que no le esté comparando, es que este es mejor que usted, entonces usted porque es así, ¿no? Simplemente que lo apoya a uno y que lo ayude a llegar a uno pues, a niveles más altos. Eso es lo más importante para mí. Yo siento que si un docente tiene mucha influencia sobre uno. Total, además, bueno, digamos que definitivamente esas experiencias lo marcan a uno para el resto de la vida. Eso lo marca a uno y es totalmente claro. Las experiencias negativas y esos docentes que uno dice, Dios mío, o sea, no quiero volverlo a ver en mi vida, ¿sí? Pero asimismo también existen los docentes buenos, los docentes que uno definitivamente dice, qué chévere haber pasado por la vida de esta persona, aprendí demasiado, me dejó muchas cosas, me instruyó, quiero escucharlos también aparte de eso, o sea, ¿qué experiencia tuvieron positiva con un docente en la universidad? Yo tuve varias experiencias positivas. Aquí debo confesar que mi docente en algún momento fue Nico y fue una muy buena experiencia. Nico siempre, y no solamente lo digo yo, no por lambonear acá, ¡ay, o sea, jamás, yo sería incapaz, pero Nico es una de las personas que uno dice, no pensé que fuera a llorar en este podcast. Ay, no. Nico es uno de los docentes que uno dice, quiero estar con este docente, incluso cuando se acababan las listas de Nico, mis compañeros eran como, ay no, ¿y ahora con quién vamos a quedar? Queríamos con el doctor Nicolás, porque Nico es una de esas personas que no lo frenan a uno, enseña con pasión. También tuve una docente que es periodoncista, fue mi docente del énfasis, también un amor de esas docentes que enseñan
desde el amor, desde el cariño, porque es que yo siento que la docencia es de vocación. Sí. Y hay docentes que uno dice, jue madre, o sea, se quejan todo el tiempo y uno dice, ay, pero, o sea, ¿por qué es Y docente? viven diciendo todo el tiempo, yo estoy aquí, pero yo en mi consultorio me gano el doble. Exacto. Estoy aquí es porque no sé qué, yo estoy aquí es porque quiero. Por vocación, pero en mi dicen. consultorio yo me gano el doble de lo que me pagarían acá. Ese es el típico dicho de un docente frustrado que lo está haciendo porque se le da la gana y porque, como por tener un relleno en su agenda. Sí. Y digamos, por mi lado, yo tuve un docente que sí, o sea, él fue duro conmigo. Fue duro conmigo, Y conmigo también. pero Y conmigo también. fue duro conmigo, pero la verdad siento que he aprendido tanto con él, que es lo importante. O sea, él fue duro conmigo en un principio, pero hoy en día puedo decir que tenemos una relación muy buena. Pero mire la perspectiva que está marcando Pipe y se me hace brutal que lo diga porque Pipe lo está viendo desde un punto de vista, oiga, este man fue exigente, Sí. me pidió, me exigió, pero aprendí mucho y lo dejó marcado desde el lado positivo. Sí, o sea, él fue duro conmigo y hubo momentos donde yo decía, ah, qué pereza, pero después ya cuando ya, digamos, él vio que yo le estaba demostrando que sabía y que podía hacer las cosas, él ya comenzó a tener otra tónica y nos llevamos súper bien. O sea, hoy en día pues siento que nos llevamos súper bien y él me dejó... Pipe, todos siento que nos Yo llevamos siento. súper bien, Sí, pero no, él no sí. siente lo mismo. No, No, mentira. no, sí, yo siento que nos llevamos súper bien y él a mí me dejó avanzar mucho. A nosotros nos pedían, digamos, que unos tratamientos específicos y uno no podía hacer más de ahí. Él a mí me soltó y me dejó hacer tratamientos que yo nunca había hecho y que me enseñaron mucho. Y él siempre me soltó a mí, o sea, él siempre me dijo, haga usted, haga usted, haga usted. Él nunca me ayudó, pero eso me ayudó mucho. Me ayudó a preparar para una carilla, me ayudó a preparar para una corona, me ayudó a hacer una resina bien hecha, aislar todo. Entonces siento que, por más de que fue duro en un principio, lo importante es cómo se tuvo ese desenlace y que hoy en día nos llevamos súper bien y siento que me ha marcado mucho para bien, para bien. Yo quiero hacerle una pregunta aquí a Nico volteando el tema, ¿Qué? como volteando las cosas, porque pues como ya sabemos, Nico es docente. Entonces, así como no tiene experiencias de estudiante con los docentes, yo quiero que tú nos cuentes alguna experiencia, tú siendo docente con algún estudiante, buena, mala, Oh my God. regular. No pensé que me fueras a preguntar eso y que me fueras a corchar de esa forma como lo estás haciendo en este momento, Manuela. Lo siento. No, mentiras. Eso es una buena pregunta, ¿sabes? Porque digamos que la perspectiva del estudiante hacia el docente siempre va a ser una. Y siempre va a ser negativa por lo general, digamos que es un mitad-mitad, pero sin embargo no se habla de la experiencia de docente hacia el estudiante. Eso es algo que solo comentamos los docentes entre nosotros. No se habla del estudiante que no presenta las cosas, no se habla del estudiante que es vago, no se habla del estudiante que quiere hacer 1000 cosas en un paciente que es una vida, que está en manos de nosotros su tratamiento. Quieren hacer las cosas a la loca, quieren presentar las cosas como se les dé la gana, quieren pasar por encima del uno, suplantan firmas, le dicen a uno mentiras, o sea, es una cantidad de cosas pero impresionantes, ¿sí? Entonces, de eso se habla poco, de eso se habla muy poco. Entonces, yo tengo una muy buena perspectiva como docente de ese tema, tengo una muy buena perspectiva porque di con muy buenos estudiantes que de hecho hoy en día los recuerdo mucho, me siguen en las redes, me preguntan cosas, me hablan, interactúo con ellos. De hecho, unos de ellos me piden citas en el consultorio porque se creó un vínculo chévere con ellos. Pero asimismo tengo el estudiante o el recuerdo de estudiantes que eran tenaces, querían que uno los pasara, o sea, si me hago entender, eso me parece la parte grave de la docencia, la parte que no es tan chévere. Pero pues es mitad, uno encuentra de todo, encuentra unas personas excelentes que uno dice, este va a ser un profesional ni el berraco, como también los que uno dice, Dios mío, este a dónde va a llegar, ¿sí? Con cosas que le dicen a uno, tratando de meterle el gol a uno por donde sea, meter la trampa, y de eso no se habla. Entonces te agradezco tu pregunta, señorita Manuela. Yo también tengo otra pregunta y es para esos estudiantes que enfrentan hoy, ya para cerrar, o sea, rápidamente, que se tienen que enfrentar hoy a esa vida
con los docentes y que están pasando una mala experiencia? ¿Qué les dirían rápidamente? Yo siento que lo mejor que uno puede hacer es como no prestarles tanta atención. Bueno, obviamente uno tiene que encontrar a qué nivel se está pasando el problema con el docente. Porque digamos, ya si es algo muy heavy, es algo que uno tiene que hablar siguiendo obviamente el conducto regular, hablando con las directivas y todo eso, porque ya uno no puede entonces dejarse de mangonear de un docente, pero tampoco es responder con la misma moneda, porque pues se supone que nosotros sabemos que somos buenas personas y una mala persona, por decirlo así, nos está queriendo formar, pues obviamente tenemos que decirles, no, a veces uno también termina educándolos a ellos. Entonces lo que yo les digo es, no respondan con la misma moneda, sean buenas personas, pero si ya el problema pasa más allá de algo no, que se pueda considerar normal, ya es mejor pasar a otras medidas. Eso es lo que yo les digo y pues igual son docentes, son pasajeros, algunos serán nuestros amigos en algún momento y otros se van a quedar en la universidad y nosotros vamos a seguir adelante. Entonces, y que ojo, ahí es algo importante. Ustedes nunca saben en qué momento ese docente a futuro puede ser compañero de ustedes. Y me pasó, porque yo fui estudiante y cuando me tocó ser docente, me tocó compartir con docentes que habían sido maestros míos, entonces eso es importante. Y no, y yo lo que puedo decir es que si, digamos, ahorita están hasta ahora entrando a clínicas, hasta ahora van a vivir la experiencia de ya atender un paciente y que un docente lo supervise. Yo lo único que puedo decir es que lo lleven todo con calma, porque si uno se comienza a estresar y lo que dijo Manuel a responderles con la misma moneda, lo que se va a crear es una enemistad y eso va a perjudicarlo al uno y al otro, más a uno como estudiante. Sí, pues pienso yo, entonces lo que uno tiene que hacer es siempre hacer las cosas bien, siempre intentar llevar todo con calma y pues siempre intentar ser lo mejor posible con el docente. Si uno se hace amigo del docente, si uno es bien con el docente, todo va a fluir súper bien, lo van a dejar hacer sus tratamientos a uno y uno no va a tener ningún tipo de problema. Es un buen punto y yo quiero finalizar con algo y es que hoy en día se habla de la generación de cristal, salen muchas personas en redes sociales a decir, aquí no se puede, a los estudiantes hoy en día no se les puede decir nada, el estudiante hay que tratarlo como una seda, porque ellos responden y no se les puede decir absolutamente nada. Ahora, ¿es la generación de cristal o es la generación que tomó la decisión de no aceptar malos tratos? ¿O es la generación que tomó la decisión de decir, oiga, espere, respéteme, ¿sí? Porque también hay que saber esa delgada línea entre tengo que aguantarme los malos tratos como hicieron todas las generaciones de aquí para atrás o sencillamente tengo la voz para hablarlo, o sea, tengo la voz para decirle calma. Tremendo obviamente, apunte, mi doc. Anótenme ahí 10 puntos. Tremendo o sea, apunte, mi doc. entonces ahí quiero dejar como un interrogante. ¿Generación de cristal o la generación que no permite malos tratos? Pero siempre dejando el precedente que todo debe ser bajo el respeto. Que el estudiante tiene la voz y tiene la capacidad de decir, oiga, no estoy de acuerdo, pero respetando, sabiendo que la persona que está instruyéndonos es una persona que quiere dar lo mejor de nosotros, que quiere dar lo mejor de sí y que obviamente nuestro objetivo es aprender y sacar el provecho lo que más se pueda de esa persona, Exacto. Que en este caso es el docente. Y finalmente, ¿qué mensaje le dejarían a los docentes? ¿Al docente mala clase o al docente chévere? Rápidamente, ya para finalizar. No, pues rápidamente, simplemente están enseñando y que... Haga de cuenta que lo está viendo un docente que usted no le cae tan bien y el que le cae bien. Háblele, ¿qué le diría? No, que simplemente están enseñando y que no se trata de demostrar quién es el que manda, no se trata de demostrar quién es el que en verdad manda y el que tiene las reglas, sino de hacer una amistad con el estudiante y que en verdad lo que le está enseñando el docente a uno es lo que a uno le va a quedar para el resto de la vida. Obviamente uno va a aprender más cosas, pero es lo que le va a quedar. Entonces siempre piensen todo lo que vayan a decir, todo lo que vayan a hacer para que uno se lleve un buen ejemplo. Yo al que no me quiere, pues qué pena. No, mentiras. ¿Qué le dirías al que te habló de tu acento? No, pues mi amor, triunfé, me gradué, jamás perdí nada. Yo sé que no dabas un peso por mí, pero pues
Te tocó Aquí estoy, soportar. dile, Te aquí tocó estoy, güero. soportar, te veo en mi grado. Y a los que sí son buenos docentes, que sigan así, que los admiro mucho y que definitivamente ojalá existieran más personas como ustedes. Y yo, finalizando, yo le quiero mandar un mensaje. Yo le quiero mandar un saludo. No, mentira, yo sí quiero saludar a esas docentes que tuve en el posgrado, y en el pregrado, que seguramente ya saben quiénes soy. Hoy en día trabajo con una de ellas, tú la conoces, ustedes Linda, la conocen. linda. Es un- Que fueron unas personas espectaculares en mi vida, que aprendí demasiado de esas mujeres, de esos docentes, porque yo por lo general tuve, en las clínicas fue puras docentes mujeres, que aprendí demasiado, les agradezco, hacen parte de lo que soy hoy en día como profesional. Y a los docentes que no fueron tan chéveres, a la que me habló de la gordura, que de hecho hoy en día se dedica a hacer cosas de viajes y a tener una agencia y nada que ver con la odontología, Pero las... le mando la buena. Le mando la buena vibra. Yo no le deseo el mal a nadie, al contrario, te deseo lo mejor en tu vida, bendiciones. Y a Que los viajes mucho. que viajes mucho y que sigas vendiendo tours por todo el país y por todo el mundo. Y a los que no fueron tan chéveres, pues también que tienen la opción de cambiar. El mundo va evolucionando, uno no se puede quedar como una piedra, uno no se puede quedar el mundo evolucionando y uno quedándose atrás. No, hay que ir avanzando porque van saliendo nuevas cosas, van saliendo nuevos métodos de aprendizaje, nuevas formas de enseñar. Las generaciones ya no están dispuestas a aguantar, ya no existe el estudiante sumiso, ya no existe el estudiante que aguanta y sí señor, sí, y eres un bruto y no sabes Y para nada. reglazo. Exacto, y que no sirves para esta carrera. No, ya hoy en día hay personas que están dispuestas a decir, oiga, ¿qué le pasa? Yo sí sirvo para esto y me planto acá y tengo las capacidades y lo voy a hacer. Entonces, ese era mi mensaje y con esto queremos darle las gracias por escucharnos en este podcast. Vamos a seguir hablando de muchos temas controversiales, un poco de chisme, pero también, por supuesto, vamos a tener invitados, hablar de cosas académicas. Les agradecemos, síganos en Instagram, YouTube, Spotify. Y aquí estuvo Nicolás Vergara. Y dejen sus experiencias en los comentarios. Nada, un besito a todos. Estamos muy felices de que les esté gustando este podcast y nos vemos en el próximo capítulo. Un besito para todos. Chao, chao.